Miren amigos, Perú vivió varias horas de caos político y enfrentamiento institucional que acabaron con el presidente Pedro Castillo destituido y detenido y con la vicepresidenta Dina Boluarte como primer mujer presidenta de ese país. Castillo fue detenido después que el Congreso de su país lo destituyera por anunciar horas antes la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción, ya que lo inesperado de su anuncio fue calificado de golpe de Estado por las principales fuerzas políticas. Perú, amigos, es un ejemplo lamentable desde la perspectiva del análisis internacional de cómo situaciones locales de índole económico, político y social se van entretejiendo con situaciones internacionales particulares y cómo la conjunción de esos factores genera un entorno que facilita lo que ocurrió allí. Por lo pronto, Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular le ofreció el apoyo de su partido a la nueva presidenta. Es importante señalar en este punto que la actual presidenta Dina Boluarte estaba como independiente, pues desde hace varios meses había salido del partido Perú Posible, que es el partido que llevó al poder a Pedro Castillo. Por tanto, el apoyo de Keiko Fujimori es importante porque Keiko Fujimori fue la contendiente en las elecciones presidenciales que ganó Pedro Castillo en segunda vuelta el año pasado, donde Keiko Fujimori perdió por tan solo 44.263 votos. En esencia, el intento de Pedro Castillo por disolver el Congreso y adoptar medidas de excepción resultó determinante porque perdió el apoyo de las distintas fuerzas políticas y de su propio gabinete, pero sobre todo perdió el apoyo determinante del ejército. Y justamente ese mismo día, el miércoles 7, se estaba produciendo una moción en el Congreso para la destitución de Pedro Castillo, que era el tercer intento del proceso de vacancia, como se le llama en el Perú, al proceso de destitución del presidente por cuestiones de incapacidad. Cuando estaba por ocurrir ese voto, Pedro Castillo adelanta la decisión de disolver el Congreso. Entonces, el Congreso adelanta el voto y vota por destituir al presidente. Y así fueron sucediendo las cosas y las situaciones hasta ahora. Es importante recalcar en esta parte que esta no es una crisis que se construyó en un solo día. Hay varios elementos, tanto locales como internacionales, que es imprescindible entender para tener una mejor comprensión de qué es lo que ha sucedido en el Perú. Varios de esos factores internos que vamos a ir mencionando no son exclusivos de Perú, porque lo podemos encontrar en muchos otros países latinoamericanos e incluso en otras regiones del planeta. Pero es muy importante señalar que esos factores no han sido atendidos y no quedarán resueltos simplemente con la sustitución de Pedro Castillo. ¿A qué factores me refiero? Bueno, lo iremos viendo a continuación. Y por primero, podemos citar que en los últimos meses la aprobación de Pedro Castillo estuvo entre el 23 y el 25%. Y este último mes su índice de aprobación estaba en 24%. Entre el 68 y el 70% de los peruanos desaprobaba a Pedro Castillo. Era una presidencia con un índice de aprobación demasiado bajo y altísimos niveles de rechazo. Pero no crean que era solo al presidente. La aprobación del Congreso del Perú anda actualmente entre el 13 y el 16%, y la desaprobación o rechazo se acerca al 80%. Esto quiere decir que mucha gente desaprobaba al presidente Pedro Castillo, pero también muchísima gente desaprueba el actual Congreso, lo que tiene que ver con una profunda desconfianza en las instituciones que existen en Perú y en general en toda Latinoamérica, lo que incluye también a nuestro país, República Dominicana. Solo tienen que ver, para comprobarlo, las publicaciones del año pasado del Latinobarómetro y del Barómetro de las Américas. Con esto pueden confirmarlo. Vamos a recordar cómo Pedro Castillo llegó a la presidencia del Perú. Castillo era el candidato populista de la izquierda, según una visión, el candidato comunista, y Keiko Fujimori era la candidata neoliberal.
que reivindicaba la herencia de las políticas de su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Dos mundos polarizados e irreconciliables. Pedro ganó por la mínima, pero estos mundos irreconciliables estaban obligados a coexistir. Pedro Castillo, un maestro rural sin experiencia política, tenía un discurso que conectó con amplios sectores de la sociedad peruana, porque no era el discurso clásico de la izquierda, ya que su discurso tiene valores muy conservadores, como por ejemplo su visión sobre la comunidad LGBT y de otros elementos que en su momento le valieron numerosas críticas, incluso de la propia izquierda peruana. Pero en ese momento Pedro Castillo representaba la voz de los sectores menos favorecidos de la sociedad peruana, muy golpeados por una pandemia y por una brutal recesión económica, entre otros elementos. Esa polarización que todavía persiste se va a trasladar hasta el Congreso, donde incluso va a afectar en las designaciones del gabinete que va a llevar a cabo el presidente Pedro Castillo, confrontando serios problemas para poder conservar su gabinete. Continuas renuncias, cambios y más cambios. Y luego entonces se enfrenta al Congreso y posteriormente va a tener un importante conflicto con el partido que lo llevó a la presidencia, el partido Perú Libre de Vladimir Cerrón. Es que Pedro Castillo se peleó con todo. Por eso es que usted ve que Perú Libre declara como inconstitucional el mismo miércoles la movida de Pedro Castillo de disolver el Congreso, por lo que no recibió el respaldo ni siquiera del partido que lo llevó al poder. Pero también Pedro Castillo se enfrenta con distintos sectores económicos y políticos que van a moverse con sus decisiones. Y este es otro factor a tomar en cuenta porque va a enfrentar de manera continua manifestaciones, protestas y huelgas, incluso de los mismos sectores que conformaban su base de apoyo principal. Y en este punto es importante introducir un nuevo factor, que es la guerra de Ucrania, con una crisis importantísima en temas de alimentos, una crisis inflacionaria global y la escasez de fertilizantes, por ejemplo, que son elementos que Perú importa porque el Perú es un importador neto de alimentos y cuando esos commodities escasean y sus precios se disparan en el mercado internacional, en Perú tienen que enfrentar un panorama de pandemia, un panorama de guerra y de economía de inflación. Y en un panorama de este tipo, donde el costo de la vida sube y sube y la crisis energética hace que estén disparándose los precios del petróleo y la electricidad, si el presidente no tiene la experiencia política suficiente para sobrellevarlo, todo se complica mucho más. Ojo, no estoy diciendo que tan solo con la experiencia política es suficiente para gobernar, pero la verdad es que ayuda bastante. Mire, no se muevan de ahí, que enseguida volvemos después de estos mensajes comerciales con los detalles que detonaron la tormenta perfecta. La remodelación, ampliación y modernización de la autopista Duarte ya es una realidad visible. Estamos interviniendo la más importante vía de comunicación del país, desde el kilómetro 9 hasta llegar a Montecristi. Esa majestuosa vía tendrá 270 kilómetros de extensión. Nunca antes se había hecho una intervención tan integral para hacer la autopista Duarte más hermosa, amplia y segura para todos. Tomando a Santiago como punto intermedio, terminamos el tramo hasta La Vega y recién inauguramos el distribuidor de La Penda y el cruce de Soto. Avanzamos con firmeza. La autopista Duarte está cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Todo lo anterior fue una especie de tormenta perfecta para que sucediera lo que estamos viendo ocurrir en la actualidad. Por eso es que desde hace unos meses atrás, varios grupos políticos con representación en el Congreso estuvieron promoviendo la moción de destitución del presidente Pedro Castillo por incapacidad, lo que en Perú se conoce como una moción de vacancia
que declara al presidente con incapacidad de gobernar y por tanto destituirle. Pero en esas ocasiones no se contaba con los votos suficientes. Esta fue el tercer intento presentado el 29 de noviembre pasado y se estaba precisamente votando el pasado miércoles 7 de diciembre. Lo que pasó fue que el presidente Pedro Castillo se adelantó y disolvió el Congreso, argumentando que el presidente tiene la capacidad constitucional para hacerlo, lo cual era cierto, pero no tenía la facultad de declarar otras medidas de excepción, como por ejemplo contra el Poder Judicial, y además no contaba con el respaldo político ni siquiera de su propia vicepresidenta e importantes miembros de su gabinete. Dada su baja aceptación, el movimiento en su contra se fortaleció e hizo que la disolución del Congreso no prosperara y se declarara la inconstitucionalidad, destituyendo la constitucionalidad mediante el nombramiento de la vicepresidenta Dina Boluarte con el respaldo de las Fuerzas Armadas que decidieron apoyar al Congreso. Pedro Castillo incluso a nivel internacional recibió muy poco respaldo. Las declaraciones del presidente de México, López Obrador, la del presidente electo de Brasil, Lula da Silva, o las declaraciones de la Organización de Estados Americanos, OEA, han sido muy simplistas, como aceptando lo que ocurrió. Esto es, en esencia, todo lo que ha pasado. En general, es el contexto que propicia la crisis que estamos viviendo en Perú en la actualidad. Ahora hay que preguntarse qué va a ocurrir con un país que sigue viviendo una situación de crisis económica y que no va a quedar resuelta con todo esto, porque los problemas de tipo económicos no se resuelven de la noche a la mañana. Y en este contexto no lo va a poder resolver la flamante presidenta Dina Boluarte. La crisis institucional es muy relevante en Perú y va a continuar porque incluye la falta de confianza en el Congreso, que no va a cambiar con esta destitución, porque ahora la gente tiene más de confianza en el Congreso que el propio Pedro Castillo, y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. A pesar de que la presidenta va a tratar de conformar una coalición política que le permita cierta estabilidad, es muy difícil que se sostenga, porque hay una separación ideológica muy importante entre ella y los otros grupos políticos. Incluso el respaldo que le brinda Keiko Fujimori y su partido es un respaldo temporal, porque la distancia ideológica es muy grande y es difícil que ella pueda sostener ese respaldo. Pero tampoco significa que con todo esto se vayan a evitar los choques con los grupos de intereses económicos y mineros, en contraste con los intereses o con los deseos y anhelos de los grupos sociales que le brindaron apoyo al partido político del cual ella originalmente formó parte. Por eso es muy probable que lo que veamos ahora sea el intento de construcción de acuerdos mínimos para poder gobernar y brindar al país una transición realmente pacífica para poder salir adelante y salir de la crisis constitucional. Has llegado hasta aquí y eso es muy importante para mí. Arriba te dejo el enlace Patreon para que nos apoyes. Si es la primera ocasión que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Alfredo en Directo. Y en TikTok e Instagram nos puedes buscar como @Alfredo en Directo. Y déjame tu opinión para saber cuál fue la parte que más te interesó del presente video. Además, si entiendes que este video te fue útil, te invito a que lo compartas con alguien que creas que le puede ser de utilidad. Muchísimas gracias.